Y al corazón de grandes personajes en Shirley Radio. Con Shirley Barnaghi. Bueno, he invitado a Simón Villamizar, periodista de cultura, entretenimiento y espectáculos, aquí al estudio, un poco para entender qué ha pasado con los conciertos en Venezuela. Hace poco, por ejemplo, se confirmó la gira latinoamericana de Shakira y para sorpresa de muchos, se anunció que no vendrá a nuestro país, al menos la información que se tiene hasta el momento. Hay varios artistas que han venido cancelando y un poco entender cuál es la situación del espectáculo, los espectáculos en Venezuela posterior al 28 de julio. Digamos, hay un antes y un después, Simón, con la etapa electoral en Venezuela. Definitivamente la política ha llegado también o ha influido en ese terreno de la cultura y el espectáculo en Venezuela. Buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias Shirley. Sí, definitivamente. Yo creo que la política ha permeado todas las áreas. Tú te pones a ver, el mundo de la farándula está permeado por la política. El mundo de las marcas está permeado por la política. Cualquier ámbito. El mundo del teatro. Tú ves el tipo de teatro que se está haciendo y definitivamente la política ha permeado absolutamente todo. Yo no creo que eso sea solamente en Venezuela. Lo que pasa es que en Venezuela tiene unas características particulares. Y en el caso de los conciertos, podíamos prever que esto iba a suceder. Y sí, inmediatamente post 28 comenzaron las cancelaciones de conciertos. Bueno, porque un poco por la angustia, un poco porque hubo consecuencias inmediatas después que, por ejemplo, el tema de las líneas el tema de las líneas aéreas, los traslados, es decir, para la conexión aérea. Eso es uno de los factores más importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que no necesariamente tiene que ser con las condiciones que te estoy diciendo, pero me sirve como ejemplo. El caso de la agrupación Miranda. Oye, que venía vendiendo entradas de manera considerable, era para un público específico, había generado bastante expectativa y sin embargo después del 28 se paralizó completamente la venta de entradas. Bueno, porque el público comenzó a decir, oye, esto me falta un mes para el concierto, pero no sabemos qué es lo que va a suceder en el país. Entonces comienza la paralización, fue inmediata. Entonces cuando tú le preguntas al productor de espectáculo, te dice, bueno, nosotros vendimos a lo mejor 15 entradas, 16 entradas en un mes y no es lo frecuente, sobre todo cuando se trata de artistas de la talla de Miranda. El tema de cuando tú intentas traer otros artistas, por ejemplo, comienza la negociación con el tema de, por un lado, el tema del costo de los billetes. Es decir, tú vas a traer a Miranda y tienes un presupuesto, sacas un presupuesto y dices, bueno, el pasaje me sale en $6,000. Cuando comienzas a establecer, porque ya no hay, porque hay cancelaciones de distintas rutas, entonces el pasaje se te puede encarecer a $26,000. Y tú dices, oye, ¿qué significa eso? Claro, toda la banda, pues. Claro, hacer un concierto es mover fichas, es una dinámica que te incluye una movilización no solamente de iluminación, tarima, sino además todo lo que tiene que ver con, oye, los hoteles, los pasajes, todo eso. Sí, claro, ¿cómo negocias cuando le dices a Miranda? Y es el caso, por ejemplo, de Marc Anthony, es el caso de Silvana Estrada, de Floricienta. Le dice, oye, te tienes que venir a Venezuela y el vuelo para trasladarte aquí tienes que agarrar 6 vuelos y 6 vuelos son 16 horas. ¿Cómo le explicas tú a un dúo como Miranda que tienes que venir en 16 horas? Inmediatamente lo comienzan a poner en entredicho. Y cuando tú a eso le sumas el tema del costo de los billetes, pues que se te hace casi imposible. Claro. Son dos factores interesantes. El artista quizás no va a viajar en ese vuelo comercial, pero toda la banda sí. Claro. Creo que es importante totalmente. que destacar esto, sí, ¿no? Sí, claro. Que tiene quizás un tema, pero ¿y la banda? ¿Cómo hacemos para que esté a tiempo? ¿Usted cree que la conectividad aérea es un punto Eso es un punto fundamental? Importantísimo. Sí. Sobre todo porque, oye, porque estás manejando, tienes que sacar costos, porque sí. Aquí siempre se ha dicho que en Venezuela los conciertos salen más caros porque nuestro mercado es un poco más pequeño, no lo puedes comparar con Buenos Aires, por ejemplo, no lo puedes comparar con México, con Ciudad de México. Entonces, te encarecen las entradas. ¿Quién va a llenar un concierto? Si cuesta tanto en este momento llenar un concierto, porque la verdad es que lo habíamos comentado en la última visita aquí a Venezuela, decíamos cuáles son los conciertos que se están vendiendo. En verdad los conciertos, bueno, es un grupo particular de gente.
yo te comentaba en esa oportunidad que para este tema de los conciertos tienes que crear un caldo de cultivo con distintos elementos. Bueno, teníamos los anunciantes, bueno, porque ya ciertas marcas dijeron, oye, nosotros queremos apoyar, ya los tenemos, pero nos falta el bolsillo del venezolano, que no se ha mejorado. Y no puede ir a todos los conciertos, tiene que distribuir, claro. ¿no? ¿Qué concierto voy? Claro, entonces si tú me dices a mí, oye, viene Karol G, pero también viene Maluma, que fue el caso de Maluma. Entonces tú dices, bueno, ¿a cuál voy? ¿Al de Karol G, al de Maluma? Y comienza la discriminación. Entonces son todos esos elementos que forman parte de este caldo de cultivo. Hasta este punto, ¿no? ¿Cuántos conciertos estaban confirmados y cuántos se han cancelado? Se han cancelado muchísimos. Comenzó la ola de cancelaciones, comenzó con Marc Anthony, siguió con... por ejemplo, te voy a decir no por orden de fecha, pero se canceló el italiano Zucchero, por ejemplo, se canceló Floricienta, que era un espectáculo para niños, se canceló Silvana Estrada, por ejemplo, se canceló... John Mico también, ¿no? Que canceló John Mico, por ejemplo, se canceló, aquí tengo más o menos la chuleta, Aventura. Aventura era interesante porque es la gira que iba a traer de vuelta a Romeo Santos. No solamente Romeo, pero iba a venir con sus inicios, con sus raíces. Y era uno de los conciertos más, digamos, que forma parte del street, digamos que del mainstream, de eso que el público masivo quisiera apostar o decir, oye, yo guardo mi dinero para esto, y sin embargo lo cancelaron. Ahí hubo una ola de cancelaciones, otros comenzaron a jugar con la fecha. Comenzó, por un lado, mucha gente canceló, por otro lado, otros comenzaron a jugar a la postergación. Entonces, claro, por allí vemos que Vos Veis, por ejemplo, también se cancelaron varios de los conciertos. Morat, que es la banda colombiana Morat, oye, todavía no lo han cancelado. Y cuando digo todavía cancelado, porque ya hubo una cancelación. Ya hubo una cancelación. Yo tuve la oportunidad de conversar con el productor, el creador de Aguacate Producciones, y me decía, oye, mi intención, ya yo lo tuve que cancelar, mi intención es llevarlo hasta el final, tratar de llevarlo a buen puerto. Y así han estado, bueno, porque depende, oye, la idea no es, ya vendiste entradas, ya lo tienes garantizado, eso va a ser, entonces claro, se han ido postergando. La situación es eso. ¿Qué ha comenzado a suceder? Han comenzado a suceder en este momento varios fenómenos interesantes. Por ejemplo, no nos visitan, ¿no? Porque todo parece indicar... Aquí hubo muchos productores de espectáculos que obviamente se comenzaron a asustar, que dijeron, oye, ¿qué hacemos? ¿Seguimos moviendo fichas? ¿Seguimos apostando? ¿O no lo hacemos? Bueno, porque tienes demasiadas variables que se te pueden caer, y se te pueden caer por un viaje, por un traslado. Entonces, claro, dijeron, bueno, no vamos a bajar los brazos del todo, porque se trata de un sector que mueve dinero, un sector que genera empleo, porque se trata de un sector que está formado por distintas fichas, y esto es un negocio. La gente decía, oye, pero es que no debería haber conciertos. ¿Por qué no? Pero tú te pones y tú dices, oye, ¿por qué no puede haber conciertos? Si hay teatro, es decir, el mundo cultural, porque esto pertenece, si lo puedes englobar al mundo cultural y también al del entretenimiento, pues debe haber conciertos. Entonces, por un lado, uno de los fenómenos que se estaba dando es que comenzaban a anunciarse en conciertos de cantantes locales. Y eso es interesante porque volvemos, yo incluso decía, oye, ¿será que podemos hacer como el uno por uno? ¿Te acuerdas de este movimiento de los 80? Entonces, pero entonces se mezcla otro factor importante allí, que es el tema de la política, que hay artistas que han dado declaraciones, por ejemplo. Entonces el caso y no sabemos si esos conciertos que están anunciados pues vayan a salir airosos. Es decir, ahí tenemos, por ejemplo, en noviembre tenemos un concierto que se llama Venezuela es Mujer, en el que está anunciada Kiara, Karina, el que está anunciada Scarlett Linares y también Elisa Rego, y sería interesante. Y hay varios conciertos que vienen por allí, que son sobre todo de agrupaciones venezolanas. Está un festival por allí pendiente en anunciarse en cualquier momento, un festival que lo promociona una empresa de telefonía celular que lleva el nombre del el festival. Entonces ahí se van a anunciar, pero son sobre todo bandas locales. Bandas locales. Por ejemplo, en una hora, de aquí a las 11 se va a anunciar el Cusica Fest, por ejemplo. Bueno, justo hoy. Sí, por eso estás aquí, ¿no? Somos productores, ¿no? Bueno, pensaba en el Cusica Fest, que había traído en la antigüedad, tienen poco tiempo, por así decirlo, con respecto a... Y sin embargo han traído, al menos, claro, y han traído artistas que están hoy en día sonando en todas las plataformas digitales. Pero ¿cuál es el caso de o cuál puede ser el caso de este Cusica Fest, ¿no?
en vista de todas las variables que me has contado. Sí, sí, sí. Bueno, el Cusi Café se produce con mucho, pero con mucho tiempo de anticipación, y la verdad es que los chicos de Cusica que han intentado de alguna manera reproducir el ejemplo que se está haciendo el Estéreo Picnic en Colombia, que se terminó convirtiendo en un ejemplo para toda América Latina, hoy van a anunciar el cartel. Y sí, ¿qué es lo que hace Cusica Fest, por ejemplo? Que se trae, a lo mejor no esas grandes estrellas Claro, el escenario es más pequeño. Claro, bueno, no es tan pequeño, porque es la Universidad Simón Bolívar y monta en 3 escenarios. Y te voy a decir algo, yo creo, para mí, sin que me quede nada por dentro, yo creo que es el festival más importante que se monta aquí en Venezuela desde hace 3 años. Y tú dices, oye, son 3 tarimas gigantescas que traen artistas internacionales, a lo mejor no de la talla, a lo mejor no de la talla de Karol G, no de la talla de Shakira, quien yo dudo que venga, por cierto. Tú lo decías hace unos minutos, hay gente que todavía apuesta, por ejemplo, el caso de Shakira, que dice, bueno, porque habían 3, eso es así, habían 3 productores de espectáculos que querían traer a Shakira, y yo me encontré el fin de semana uno y me dijo, mira, no viene porque, bueno, vamos a ver, no viene es entre comillas y subrayado. ¿Por qué? Bueno, porque las variables están allí. ¿Cuáles son las variables? Bueno, tienes que garantizarle que llegue y no venga en un vuelo de 17 horas. Tienes que garantizarle al productor de espectáculos que el traslado no le vaya a costar $30,000, sino que le cueste los $5,000 que tenía destinado. Y además tienes que garantizarle seguridad y una serie de... Entonces, en el caso de Shakira, además del tema político, que es indispensable, que también forma parte de este... Entonces, hasta ahora, eso es una mala noticia. Sí, es una mala noticia, porque la verdad es que Venezuela merece tener a Shakira, que tenemos mucho tiempo que no la vemos, y hasta ahora, pues está fuera de las manos de los productores de espectáculos. Hay un sector que está vinculado con el gobierno que quiere seguir trayendo espectáculos, y sin embargo no lo han podido hacer por todas estas variables. Que va a montar el Salsa Legends, por ejemplo, en el Poliedro de Caracas, y vamos a ver ese tipo de conciertos un poco menores. Por ejemplo, está el hermano de Rubén Blades, Roberto Blades, está con figuras de ese envergadura, digámoslo así. Entonces, ese tipo de cosas vienen. Y sí, hay otros conciertos. Nosotros vamos a tener a Jessie Joy, que está confirmado, por ejemplo. Bueno, y el Sacapecho Fest también, que se cambió. Está el Sacapecho Fest, que diciembre. todavía, y la figura principal es Maui Ricky, por ejemplo. Entonces, está... ¿Cuáles están allí que uno pudiera esperar que en cualquier momento que lo anuncien, cancelación o no? Por ejemplo, Manuel Turizo. Acuérdate que Manuel Turizo es como un par. Lo vendieron el 8, 7 y 8 de noviembre, y Jessie Joy, ya la empresa productora de espectáculos, además ha venido haciendo una campaña en la que dice, nosotros tenemos a Jessie Joy. Y eso te da tranquilidad. Le da tranquilidad al público que no quiere, que es lo que, eso también atenta contra el tema del público, porque tú dices, oye, voy a comprar una entrada, la compro 3 días antes. Y eso al productor no le interesa tanto, porque tienes que garantizar los pagos, claro, de montar. Es decir, como la taquilla ha cambiado en Venezuela, me imagino. Sí, es decir, en este momento la gente quiere comprar con anticipación. Así se comporta generalmente. En Venezuela no es el caso. En Venezuela es más cerca de la fecha. Claro, y ahora más. Claro, entonces el productor duda, ¿será que no voy a vender el show? Porque eso te crea un clima. Es decir, ¿qué pasó con Miranda? Yo quería ver Miranda. No sé qué ocurría contigo, pero yo en el caso, yo quería ver Miranda. Entonces tú dices, cuando comienzas a apostar, dices, bueno, viene Miranda. Por allí se corrió la voz de que venía Chayanne, por ejemplo. Claro, no para este año, para el año 2025, y bueno, hay que esperar también el tema político, también el tema económico, también el tema de las aerolíneas. Yo creo que son distintas con las condiciones. En el Cusica Fest te puedo decir que ya han anunciado nombres a las 11 de la mañana del día de hoy se van a dar a conocer, pero sabemos, por ejemplo, que ahí va a estar, oye, ahí hay un anuncio interesante, que va a venir 3 dueños, ¿te acuerdas de 3 dueños? Sí, claro. No es que van a venir, están aquí, pero 3 dueños se juntan, y eso es, como noticia, es bueno. Y a lo mejor tiene que ver con lo que te digo. Hay un movimiento por allí que tú dices, oye, sería interesante que nuestros artistas comenzar, ¿por qué no tener un concierto del propio Micro TDH, por ejemplo, solitario allí? ¿Por qué no tener... Y hay otros, hay Neutro también, por ejemplo, Neutro Shore, por ejemplo, Elena Rose, claro, Elena Rose, entonces comienza también el tema político allí, que es un tema. Bueno, por ejemplo, Rawayana tiene el 18 de diciembre. ¿Y ese se mantiene?
Eso no lo han cancelado. Yo Porque tengo yo aquí sé la que lista, yo tengo la lista oficial. entiendo que las ventas de las entradas son maravillosas. Maravilloso, porque por Reguayana es un taquilla fenómeno. no tienen un problema. No, por taquilla no tienen un problema, por producción no tienen un problema. ¿Cuáles se mantienen? O sea, por allí viene. Manuel Turizo está anotado el 8 de noviembre, sin embargo, la empresa productora, fíjate cómo la empresa productora 8 de noviembre es en un mes. Ya, 8 de noviembre. ¿Y cómo va la venta de boletos? Bueno, al día siguiente tienes a Jesse Joy y la venta de boletos de Jesse Joy ha subido por una razón, porque Jesse Joy ya dieron señas de que nosotros vamos a Venezuela. Manuel Turizo no se ha dicho absolutamente nada. Entonces, claro, frente a esas condiciones, ¿qué haces tú? ¿Compras o no compras la entrada? Es decir, yo digo, bueno, Jesse Joy me gusta, ya anunciaron que vienen, puedo comprar la entrada. Entonces tienes un aval de confianza que te diga que sí. Por ejemplo, Morat se mantiene 16 de noviembre en el Estadio Universitario. Está el que te dije, Salsa Legends, el 23 de noviembre, que es Roberto Blades, Willy González. El 6 de diciembre él saca el pecho, el 7 de diciembre. Es decir, hay una serie de conciertos anotados en el calendario. Sí los hay. Pero, bueno, hay que ver las condiciones. Que notamos, el terreno es inestable. El terreno es inestable. ¿Cuántos conciertos tuvimos el año pasado? No, en comparación con en comparación. Este ha sido un año, sí. Por eso te digo, un año que se movió. La fecha, eso fue movimientos telúricos por aquí, por allá. Veremos en qué queda. Por ahora hay conciertos que ya muchos se han cancelado, otros se mantienen activos, al menos hasta este momento. Y bueno, tarea difícil para los productores, definitivamente. Muy sí. difícil. Y es una lástima porque es un sector que mueve dinero, Tú puedes criticarle cualquier cosa, pero ¿por qué no? Es decir, es el mismo, como te digo, es el mismo sector del cine, que se está haciendo cine, es el mismo sector, es de entretenimiento, y por qué no desdeñarlo, no es justo. Te agradezco mucho, Simón Villamizar, periodista de entretenimiento, cultura y espectáculos, ha sido mi invitado a esta hora. Vamos, da chance con qué está sonando en el mundo, qué está sonando en el mundo. Sonidos